Hola, en este tutorial te enseño cómo hacer un portarretratos ecológico utilizando cajas de cartón que tengas en tu casa. Vamos a necesitar cajas de cartón. Puedes utilizar de pizza o de zapatos, de preferencia cartón grueso. Las bases descargables de Crafting Geek. Un acetato. Regla. Tijeras o cúter. Cualquier tipo de adhesivo, puedes utilizar silicón frío o cualquier otro adhesivo que sea fuerte. Un lápiz. Y para decorar, papel para envolver regalos, pintura, listón, botones o cualquier otro elemento que se te ocurra. Ya que tengas todo tu material, vamos a ver cómo se hace. Primero, toma tus bases descargables de Crafting Geek. Vamos a empezar con la portada, deja la otra de lado. Con tus tijeras, corta por la orilla el rectángulo. Después, corta el rectángulo del centro. Cuando hayas terminado, déjala de lado y toma la siguiente base. Vamos a recortar solamente esta figura. ¡Listo! Debes de tener estas dos figuras. Déjalas de lado y toma el cartón. A continuación, vamos a trazar solamente el contorno exterior del rectángulo, así que tómalo y ponlo encima de tu cartón y traza la parte de afuera. Ya que tengas tu rectángulo, toma tu regla y el cúter y córtalo. La regla la utilizamos para que sirva como guía y el rectángulo nos quede derecho. Habrá quedado así. Trata de utilizar un cartón que esté bonito por atrás o que esté liso y que no tenga manchas de grasa si estás utilizando una caja de pizza, porque esta va a ser la parte donde se va a detener el portarretratos. Yo voy a utilizar esta parte blanca. Ahora toma la base de atrás, que es la figura extraña que recortaste, y ponla encima de tu figura de cartón. Céntrala y marca el contorno. Cuando hayas trazado la figura tendrás algo así. Ahora toma tu regla y el cúter y vamos a cortar esta figura de abajo. La línea de arriba, las dos líneas rectas de arriba no las vamos a cortar, pero el resto de las líneas sí. Así que toma tu regla y empieza a cortar. Muy bien, tus cortes harán que la figura se vea así. Recuerda que las dos líneas rectas de arriba no las cortamos, por lo que nuestra figura se detiene de ellas. Toma tu regla, alíñala y mueve la figura hacia arriba para marcar un doblez. Esto va a hacer que cuando lo abramos se detenga nuestro portarretrato. Para que sea más fácil sacar la base, te recomiendo que cortes esta figura de aquí con tu cúter y la regla. A mí se me olvidó, pero es recomendable que lo hagas en este punto. Cuando termines, deja tu figura de lado y toma otra caja de cartón. En este caso yo voy a utilizar una caja de pizza. Toma el rectángulo y ponlo encima en un lugar donde no haya muchas manchas de grasa y marca solamente la parte de afuera. Tienes tu rectángulo completo. Ahora vuelve a poner tu rectángulo en otra parte donde no haya grasa y traza la figura de afuera y la de adentro. Hasta ahora debes de tener esto, un rectángulo completo y un rectángulo completo con la parte de adentro. Lo que vamos a hacer es voltear nuestra caja o tomar otro pedazo de cartón y vamos a trazar otro rectángulo con la parte de adentro. Como esta va a ser la parte de arriba del portarretrato, trata de trazarla en un lugar donde el cartón esté bonito, que no haya grasa y que no haya cortes.
Ya que tengas todos tus rectángulos trazados, toma tu regla y el cúter y corta cada uno. Debes de tener esto: la base, un rectángulo completo y 2 rectángulos sin la parte de adentro. Muy bien, vamos a empezar a pegar. Toma la base y el rectángulo completo, voltea la base para que la parte bonita quede hacia afuera y después el otro rectángulo completo lo vamos a pegar encima. Toma tu adhesivo y ponlo en la orilla de la base. Recuerda utilizar un adhesivo fuerte. Después, toma el rectángulo completo y ponlo encima. Presiona para que pegue bien. Deja esto de lado y toma tus 2 rectángulos sin el centro. Selecciona cuál va a quedar arriba. Recuerda que debe ser el que tiene el mejor cartón, que no esté manchado o rayado. Al otro lo que vamos a hacer es cortarle aquí arriba con nuestro cúter y la regla. Este corte nos va a permitir meter la fotografía. Ya que tengas tu rectángulo sin la parte de arriba, vamos a pegarlo sobre la base que ya teníamos. Toma tu adhesivo y ponlo en la orilla. Después, pega el rectángulo. Deja de lado esto y toma el acetato. Lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo del tamaño del portarretrato. Ya que lo hayas cortado, vuelve a cortar en las orillas para que quede un poco más pequeño. ¡Listo! Después pégalo sobre la base que ya tienes. Antes de pegar tu acetato, verifica que esté limpio, que no tenga pelucitas de cartón y papel porque se van a ver cuando pongas la foto. Falta el último rectángulo. Pon adhesivo en la orilla y pégalo. Ya tienes tu portarretrato listo. Ahora solamente falta decorarlo. Para eso, puedes utilizar papel para envolver regalos. Si quieres que quede encima como si estuviera forrado, entonces corta un rectángulo de 15 por 20. También puedes utilizar papel de un solo color o tela. El listón definitivamente le da un toque diferente. Recuerda utilizar otros elementos tridimensionales como botones, fichas o lo que se te ocurra. ¡Listo! Terminaste de decorar. Recuerda que también puedes utilizar pintura, papel o figuras de cartulina. Ahora solo falta la fotografía. Tómala y te darás cuenta que en la parte de arriba del portarretrato se ve una abertura. Mete tu fotografía asegurándote de que esté atrás del acetato y empújala hacia abajo. Para parar el portarretrato, solo jala la figura de atrás. ¡Y listo! ¡Terminaste! Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos.